Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. ¿Cómo están? Espero que súper bien, porque hoy vamos a sumergirnos en un tema que está que arde en las redes sociales, un tema que involucra a nuestra querida Hande Erçel, a Kerem Bürsin y, bueno, a un montón de críticas, controversia y, por supuesto, especulaciones. Ya saben que a mí me encanta estar al tanto de todo lo que pasa en el mundo de las series turcas, y especialmente cuando se trata de dramas, ¿verdad? Así que hoy vamos a sumergirnos de lleno en este torbellino mediático y analizar cada detalle. Si eres nuevo por aquí, te doy la bienvenida. Este es tu espacio para todo lo relacionado con las series turcas, noticias, chismes, opiniones, análisis profundos y mucho más. Aquí exploramos los entresijos de la industria, desde los guiones y las actuaciones hasta la vida personal de las estrellas que tanto amamos. Así que si aún no lo has hecho, te invito a suscribirte y activar la campanita para que no te pierdas ninguno de mis vídeos. Me encantaría que fueras parte de esta comunidad. Juntos podemos disfrutar y debatir sobre el fascinante universo de las series turcas. Bueno, como les decía, el tema de hoy es Hande Erçel en el ojo del huracán. ¿Qué pasó? ¿Por qué está siendo criticada? ¿Qué motivaciones podrían estar detrás de sus acciones? Y lo más importante, ¿por defender a Kerem Bürsin? Para entender todo este entramado, vamos a desmenuzar cada aspecto. Ya sabemos que Hande y Kerem, para los que no están tan familiarizados, fueron los protagonistas de la exitosísima serie Love is in the Air, o como se conoce en español, Sen Kalkam. Esta comedia romántica que conquistó corazones en todo el mundo, contaba la historia de Eda y Serkan, dos personajes que con sus idas y venidas, hicieron suspirar a millones. La química entre Hande y Kerem en la pantalla era innegable, palpable, una chispa que encendía la pantalla. Y rápidamente se convirtieron en la pareja favorita de muchos, generando un fandom apasionado y entregado. Esa conexión que se veía en la ficción traspasó la pantalla. La cercanía y el cariño entre ambos eran evidentes, y los rumores de un romance comenzaron a circular. Finalmente confirmaron las sospechas de los fans: Hande y Kerem eran novios en la vida real. Vivieron un romance mediático que emocionó a muchos, alimentando aún más la popularidad de la serie y de sus protagonistas. Los fans celebraban cada foto, cada declaración, cada muestra de afecto. Eran la pareja perfecta, la viva imagen de la felicidad. Pero como suele pasar, y es algo que todos sabemos, las relaciones terminan. La vida a veces nos depara caminos diferentes y Hande y Kerem, después de un tiempo, decidieron tomar rumbos separados. Fue una noticia que entristeció a muchos seguidores, pero demostraron madurez y respeto mutuo. A pesar de que ya no están juntos sentimentalmente, y es lo que realmente importa, parece que mantienen una buena relación de amistad y respeto. Y es precisamente esto, la defensa de Kerem por parte de Hande, lo que ha desatado la tormenta, el debate, la controversia. Verán, en los últimos días, Kerem Bürsin ha sido blanco de críticas por diferentes motivos, como ya les decía. Ya sea por sus declaraciones en entrevistas, por sus proyectos laborales, por su vida personal o incluso por ciertas decisiones estilísticas. El escrutinio público, como suele suceder en estos casos, se ha intensificado. Y aquí es donde entra Hande. Al parecer, en varias ocasiones, Hande ha salido en defensa de Kerem, ya sea a través de comentarios en redes sociales, en entrevistas o incluso en gestos públicos. Y esto, aunque a muchos les parezca algo normal y esperable entre dos personas que compartieron algo importante en el pasado, que fueron novios, que trabajaron juntos, que se conocen y se aprecian, ha generado un revuelo considerable, un debate encendido en redes sociales y en foros especializados. Las reacciones han sido variadas, y el tema se ha convertido en un punto de discusión constante. Las críticas hacia Hande son variadas y, en algunos casos, hasta despiadadas. Algunas personas, movidas por la envidia o por una visión un tanto simplista de las relaciones humanas, consideran que Hande no debería involucrarse en los asuntos de Kerem, ya que, supuestamente, eso le resta protagonismo a ella y a sus proyectos actuales. Piensan que debería enfocarse únicamente en su propia carrera, en su crecimiento profesional, en su imagen pública, y no en defender a su expareja, independientemente de la situación. Argumentan que al hacerlo estaría perdiendo el tiempo y desviando la atención de sus logros. Otros critican la forma en que lo hace, sugiriendo que podría estar intentando llamar la atención, buscando generar titulares y aumentar su visibilidad en los medios.
Creen que sus acciones son calculadas y estratégicas, y que estarían motivadas por el interés de mantenerse relevante en la industria, por una ambición desmedida de popularidad. Incluso algunos malintencionados sugieren que podría haber todavía sentimientos románticos entre ellos, y que Ande estaría esperando una posible reconciliación. También hay quienes señalan que Ande estaría apagando su propio brillo al defender a Kerem, ya que argumentan, él no tiene la misma popularidad que ella en este momento. En su opinión, Ande, siendo una de las actrices más reconocidas y queridas de Turquía, estaría rebajándose al defender a Kerem, quien, según ellos, estaría en un momento profesional menos brillante. Consideran que Ande debería asociarse con personas que la impulsen, que la beneficien, y no con alguien que supuestamente podría perjudicar su imagen. Incluso algunos internautas, los más aficionados a las teorías conspirativas, han llegado a especular sobre supuestas intenciones ocultas detrás de sus acciones, creando teorías descabelladas sobre una posible vuelta a la relación, sobre estrategias de marketing orquestadas por agencias de publicidad, o incluso sobre un plan para generar publicidad gratuita para ambos. Estas teorías, por supuesto, carecen de fundamento y se basan en la especulación y la falta de información, pero demuestran la capacidad del público para inventar tramas complejas y, a veces, malintencionadas. Es increíble cómo algo tan sencillo y humano como defender a un amigo o expareja puede generar tanto ruido, ¿verdad? Y es que en el mundo de las redes sociales y de la farándula, todo se magnifica, se interpreta de mil maneras diferentes, se somete al escrutinio constante y se convierte en pasto para la polémica. La vida privada de los famosos se convierte en un espectáculo, y cualquier gesto, cualquier palabra, cualquier acción, es analizada, juzgada y comentada por millones de personas. Por otro lado, es importante destacar que no todas las reacciones son negativas. Hay muchos fans de Ande y de Kerem que aplauden la actitud de Ande valorando su lealtad, su cariño y su empatía hacia Kerem, a pesar de que su relación sentimental haya terminado. Para ellos es un gesto de madurez, de respeto mutuo, de amistad incondicional, y demuestra que pueden mantener una relación sólida y saludable a pesar de las circunstancias. Ven en Ande una persona genuina, con valores, que no olvida el pasado y que valora a las personas que formaron parte de su vida. Además, muchos fans de la serie Love is in the Air recuerdan con nostalgia la química que había entre ellos, la magia que crearon en la pantalla, y se alegran de ver que aún conservan una buena relación. Para ellos, la defensa de Ande hacia Kerem es una muestra de la conexión especial que existió entre ellos, y que aún perdura de alguna manera. Reviven con cariño los momentos de la serie, las escenas románticas, las risas y las lágrimas que compartieron. Ven en su amistad una esperanza de que el amor, en sus diferentes formas, puede sobrevivir al paso del tiempo y a las circunstancias de la vida. Pero, ¿por qué tanta controversia? ¿Por qué la gente se siente con el derecho de juzgar y criticar las acciones de Ande? ¿Qué factores influyen en esta ola de críticas? Creo que hay varios elementos que se combinan para generar esta situación. Primero, el hecho de que sean figuras públicas y muy populares. Tanto Ande como Kerem tienen millones de seguidores en las redes sociales en todo el mundo. Son ídolos para muchas personas, y eso implica que cada uno de sus movimientos es analizado, comentado y replicado por una gran cantidad de personas. Cada foto, cada publicación, cada entrevista es objeto de escrutinio y de debate. Esto, lamentablemente, también atrae a los haters, a los que buscan la polémica, a los que disfrutan criticando y desprestigiando, y a los que se esconden detrás de perfiles falsos para lanzar sus opiniones. La exposición mediática, aunque conlleva beneficios, también tiene un lado oscuro, y este es un claro ejemplo de ello. Segundo, la naturaleza efímera de las relaciones en el mundo del espectáculo. A menudo se espera que las exparejas se ignoren, que se eviten, o incluso que se conviertan en enemigos. La sociedad, en general, tiende a romantizar el drama y a alimentar los conflictos. Por eso, cuando Ande demuestra cariño y respeto hacia Kerem, rompe con esa norma, con esa expectativa, y genera sorpresa y, en algunos casos, rechazo. La gente no está acostumbrada a ver este tipo de actitudes, y reacciona con extrañeza, con sospecha, o incluso con hostilidad. Es como si Ande estuviera desafiando las reglas no escritas de la farándula. Tercero, la falta de información real. Muchas veces, las críticas se basan en especulaciones, en rumores, en noticias falsas o sesgadas. La gente opina sin saber realmente lo que pasa entre ellos, sin conocer la dinámica de su amistad, sin entender las verdaderas motivaciones de Ande.
se dejan llevar por los titulares sensacionalistas, por los comentarios malintencionados y por las interpretaciones interesadas. La desinformación y la manipulación son armas poderosas en el mundo digital, y es fácil caer en ellas si no se tiene una actitud crítica y reflexiva. Y cuarto, la envidia, como ya les mencionaba. No nos engañemos, en un mundo tan competitivo como el de la farándula, la envidia juega un papel importante. Algunos pueden sentirse molestos por el éxito de Ande y de Kerem, por su belleza, por su talento, por su popularidad. Cualquier oportunidad para criticarlos, para desacreditarlos, para minar su imagen, es aprovechada. La envidia es un sentimiento destructivo que puede llevar a las personas a comportamientos irracionales y dañinos. En definitiva, la situación de Hande Erçel en el ojo del huracán por defender a Kerem Bürsin es un claro ejemplo de cómo las redes sociales y la opinión pública pueden llegar a ser crueles e injustas. Es fácil criticar y juzgar a distancia, sin conocer la verdad y sin ponernos en el lugar de los demás. Es fácil dejarse llevar por los prejuicios y por las emociones negativas. Pero, ¿qué opino yo? ¿Cuál es mi opinión personal sobre esta controversia? Bueno, creo que Hande, como cualquier persona, tiene derecho a defender a sus amigos, independientemente de quiénes sean. Si siente que Kerem está siendo atacado injustamente, si considera que las críticas son infundadas o desproporcionadas, es completamente válido que lo apoye. Es un acto de lealtad, de solidaridad, de amistad. Y creo que es admirable que lo haga, a pesar de las críticas y la polémica que pueda generar. Muestra que es una persona leal, que valora la amistad por encima de todo, y que no le importa lo que digan los demás, lo que piensen, o lo que especulen. Además, creo que no deberíamos juzgar las relaciones ajenas. Cada pareja, cada amistad, tiene su propia historia, su propia dinámica, sus propios acuerdos tácitos. No podemos pretender entenderla si no estamos involucrados. No podemos saber qué sienten, qué piensan, qué han vivido juntos. Por eso es importante ser respetuosos con las decisiones de los demás, y no emitir juicios precipitados. Lo importante es que Hande y Kerem, al parecer, están bien con su situación. Se respetan, se quieren, se apoyan mutuamente y han logrado construir una relación basada en el cariño y en la madurez. Y eso es lo que realmente importa. Eso es lo que demuestra su valía como personas, su capacidad para superar las adversidades y para mantener la armonía en sus vidas. En resumen, hemos hablado sobre la polémica que ha surgido en torno a Hande Erçel y su defensa a Kerem Bürsin. Hemos analizado las críticas que ha recibido, las posibles razones detrás de ellas, las posibles motivaciones de Hande y, por supuesto, mi opinión al respecto. Hemos visto cómo las redes sociales y la opinión pública pueden ser implacables, pero también cómo la lealtad, el respeto, la amistad y la madurez pueden prevalecer. Hemos explorado los entresijos de la fama, de la envidia y de la manipulación mediática. Espero que este vídeo les haya gustado y les haya resultado interesante. ¿Ustedes qué opinan? ¿Creen que Hande debería dejar de defender a Kerem? ¿O piensan que está haciendo lo correcto? ¿Creen que hay algo más detrás de sus acciones? Han sido víctimas de juicios injustos en las redes sociales. Me encantaría leer sus comentarios aquí abajo. Compartan sus opiniones, debatan con respeto y construyamos juntos una comunidad sana y constructiva. Recuerden que este es un espacio para el intercambio de ideas, para el análisis crítico y para el respeto mutuo. Y por favor, no se olviden de dejarme un like si les gustó el vídeo, de compartirlo con sus amigos y de suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Eso me ayuda muchísimo a seguir creando contenido. Y por supuesto activen la campanita para no perderse ninguno de mis próximos vídeos, donde seguiremos explorando el apasionante mundo de las series turcas, con análisis, chismes y opiniones que les encantarán. Muchas gracias por verme y nos vemos en el próximo vídeo. Un beso enorme y chao, chao.